Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy abrimos un documento titulado Número 1. Estrategias para alcanzar la excelencia en cualquier emprendimiento. Nuestro objetivo es desmenuzar un poco las claves que, según estas notas y los estudios que recopila, marcan la diferencia. La diferencia entre simplemente participar y, realmente sobresalir. En cualquier ámbito, ¿no? Se tiende a pensar que llegar a la cima es, cuestión de talento natural, casi como una lotería genética. Pero lo que sugiere este material es distinto, más metódico. Habla de una mezcla de disciplina consciente, una mentalidad a prueba de dificultades y, ciertas tácticas específicas. De hecho, introduce un concepto clave del que se habla mucho últimamente, grit. A ver, vamos a ver de qué se trata todo esto. Muy bien planteado. La idea central que recorre este documento, es que la excelencia no es un accidente. Se cultiva. Se apoya bastante en investigaciones del campo de la psicología y las ciencias del comportamiento para armar un modelo. Vemos referencias a figuras como Angela Duckworth y su trabajo sobre grit o James Clear y el poder de los hábitos. Lo interesante es cómo el documento intenta ir más allá de las anécdotas, ¿sabes? Busca principios respaldados por datos y ofrecer herramientas concretas. La misión parece ser destilar ciencia en pasos prácticos para un progreso, tangible. Empecemos por esa base psicológica que mencionas, el grit. ¿Qué es exactamente según esta fuente? Lo define como una combinación: pasión y perseverancia enfocada en metas a largo plazo. Ajá. Y aquí viene un dato que el documento resalta bastante. Cita estudios, uno del 2007 creo, del Journal of Personality and Social Psychology. Ujú. Es un mejor predictor del éxito en entornos de alta exigencia. Piensa en West Point o finales de concursos de deletreo. ¡Wow! ¿Mejor que el CI? Que el propio coeficiente intelectual. Sí, eso es bastante potente. Sí, la verdad que sí. Ciertamente lo es. Y cultivar ese grit no es solo aguantar. Según la investigación de Duckworth, que el documento analiza, implica un paso previo crucial: identificar intereses que resuenen auténticamente con uno. Y luego sí, comprometerse con su desarrollo a muy, muy largo plazo. O sea, no es terquedad ciega, es una pasión sostenida. Esto se vincula directamente con otra idea fundamental que el material explora: la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck. Ah, sí, la mentalidad de crecimiento. La idea de que nuestras habilidades no son fijas, ¿verdad? Que se pueden desarrollar con esfuerzo, con aprendizaje. Exactamente. Esa es la creencia fundamental, que el esfuerzo es el camino hacia la maestría. El documento cita metaanálisis que confirman cómo adoptar esta perspectiva no solo, nos hace sentir mejor ante los retos, Claro. sino que objetivamente mejora el rendimiento. Se trata de reformular los desafíos. No son amenazas a nuestra capacidad innata, ¿entiendes? Son oportunidades para aprender y fortalecernos. El documento incluso da como un pequeño protocolo basado en Dweck para esos diálogos internos constructivos frente a un error. Como por ejemplo. Pues contrasta la mentalidad fija: soy un desastre en esto, con la de crecimiento. Bueno, esto no funcionó, ¿qué puedo aprender para la próxima? Entendido. Entonces tenemos la perseverancia apasionada del grit y la perspectiva de aprendizaje de la mentalidad de crecimiento. Son como las bases. Pero, ¿cómo se aterriza esto en el día a día? Porque, la motivación puede fluctuar, ¿no? Ahí, justo ahí, es donde el documento introduce el trabajo de James Clear, sus hábitos atómicos. La premisa central es fascinante por su simplicidad. Cambios minúsculos pero consistentes generan resultados exponenciales con el tiempo. El interés compuesto del desarrollo personal, lo llama el documento. Exacto. Y Clear propone 4 leyes para construir buenos hábitos: hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio. Suena lógico. ¿El documento da ejemplos concretos de cómo aplicar estas leyes, más allá de la teoría pura? Sí. De hecho, dedica una sección a traducir estas leyes en tácticas prácticas. Por ejemplo, para hacerlo fácil, profundiza en la famosa regla de los 2 minutos. ¿La ubicas? Sí, algo he leído. ¿Reducir la tarea? No. Eso, reducir cualquier hábito nuevo a una acción que tome menos de 2 minutos. El ejemplo clásico es, en lugar de leer antes de dormir, empieza con leer una página. O hacer yoga.
Empieza con desenrollar la esterilla. Solo eso. Vale. El documento cita estudios sobre formación de hábitos que sugieren que este enfoque, de reducir la fricción inicial, puede aumentar las tasas de adherencia a largo plazo. Fíjate, entre un 40 y un 50%. Es bastante. Sí, argumenta que la clave no es la magnitud del primer paso, sino la consistencia en iniciarlo. Empezar. Tiene todo el sentido. Vencer la inercia inicial. Y esto conecta con la idea de la práctica constante, ¿no? Precisamente. Conecta directamente con el concepto de práctica deliberada, investigado por Anders Ericsson. El documento enfatiza que no se trata solo de acumular horas. De hecho, desmonta un poco ese mito simplista de las 10.000 horas que popularizó Gladwell, Ajá, sí. sino de la calidad de esa práctica. La práctica deliberada, según lo expone el material, citando a Ericsson, implica esfuerzo concentrado justo en el límite de nuestras capacidades actuales, con objetivos claros y fundamentalmente con mecanismos de feedback constante para corregir y mejorar. O sea, ¿no es repetir lo que ya sabemos hacer? Para nada. Es esforzarnos sistemáticamente por superar nuestros límites actuales. El documento ofrece ejemplos de cómo músicos de élite o atletas olímpicos estructuran sus entrenamientos bajo estos principios. Se enfocan en debilidades específicas. Vale. Esto aclara bastante la diferencia entre solo hacer y practicar para mejorar. Ahora, más allá de los hábitos y la práctica enfocada, el material menciona otras herramientas. Habla de inteligencia emocional, por ejemplo. ¿Cómo la integra? Es un punto interesante. Introduce la inteligencia emocional, la IE, popularizada por Daniel Goleman, ¿no? Pero no como un añadido soft, digamos, sino como una competencia estratégica. El documento argumenta, basándose en estudios de psicología organizacional que referencia, que la IE es crucial. ¿Qué incluye la IE según esto? Bueno, engloba la autoconciencia emocional, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Y dice que es crucial para el liderazgo efectivo y la resiliencia ante la adversidad. ¿Puedes dar un ejemplo de cómo la IE ayudaría en la práctica, según el documento? Algo concreto. Claro, el texto describe un escenario hipotético, basado en sus fuentes. Imagina un líder de proyecto que enfrenta un contratiempo inesperado. Un líder con baja IE podría reaccionar con frustración, culpar al equipo, desmoralizarlo. Ujú. En cambio, un líder con alta IE, gracias a su autoconciencia, reconocería su propia frustración, pero la gestionaría. Eso es autorregulación. Usaría la empatía para entender la presión del equipo y sus habilidades sociales para comunicar una nueva estrategia, de forma clara, motivadora, manteniendo la cohesión y el enfoque. Entendido. El documento subraya que esta capacidad de navegar las complejidades emocionales propias y ajenas es un diferenciador clave en entornos colaborativos y de alta presión. Entendido. No es solo ser amable, es una herramienta de gestión y resiliencia. Muy claro. El documento también menciona brevemente evitar el multitareo y construir redes de apoyo. Profundiza en eso. Sí, aunque de forma más concisa. Sobre el multitasking, advierta que la investigación en neurociencia cognitiva citada demuestra que el cerebro, no hace múltiples tareas complejas a la vez. Cambia el foco, ¿no? Exacto, cambia rápidamente el foco entre ellas, lo cual reduce la eficiencia y aumenta la probabilidad de errores. Recomienda bloques de trabajo enfocado, lo que llaman deep work. ¿Y las redes de apoyo? Las presenta como fundamentales, no solo para el soporte emocional, sino también para aprender, obtener nuevas perspectivas. Sugiere buscar activamente mentores, unirse a comunidades de práctica o incluso formar pequeños grupos de rendición de cuentas mutua con colegas. Vale. Y hay un último elemento que parece central en todo esto. La autoevaluación. Absolutamente crucial. El documento insiste en que todo este esfuerzo, el grit, los hábitos, la práctica, necesita ser guiado por una reflexión constante. ¿Y cómo? ¿Qué propone? Propone métodos concretos. Llevar diarios de progreso y reflexión, solicitar feedback estructurado de manera regular, tanto de superiores como de pares o incluso subordinados, y definir métricas claras para evaluar el avance. Se alinea totalmente con los principios del aprendizaje autorregulado. No basta con hacer mucho. Claro. Hay que saber si lo que hacemos está funcionando y, ajustar el rumbo basándonos en evidencia. El documento lo compara con cómo los científicos analizan sus datos o los atletas revisan sus grabaciones. Sin evaluación, la práctica corre el riesgo de volverse, ineficaz. Todo esto configura un camino bastante exigente, la verdad.
Suena lógico que el propio documento aborde los obstáculos. Mencionaste que uno principal es la fatiga motivacional. Correcto. Es quizá el desafío más universal. La pasión inicial, ese grit, puede desgastarse con el tiempo. Frente a la rutina, la falta de resultados inmediatos, el documento cita estudios que sugieren que un porcentaje muy alto, a veces estimado hasta en un 70%, de las personas que se fijan metas ambiciosas a largo plazo, las abandonan, precisamente por esta fatiga. Uf. ¿Y qué estrategias propone el material para contrarrestarla? Porque parece inevitable sentirla en algún momento, ¿no? Sí, claro. Propone varias tácticas basadas en la psicología del comportamiento. Una es incorporar recompensas. ¿Recompensas? Sí, inmediatas o a corto plazo, vinculadas al proceso, no solo a la meta final lejana. Puede ser algo tan simple como permitirse un pequeño descanso o una actividad placentera después de completar una sesión de trabajo difícil. Algo pequeño pero satisfactorio. Entiendo. Otra estrategia clave es apoyarse activamente en la red de soporte social que mencionábamos antes. Compartir los desafíos, los pequeños éxitos, eso puede renovar la energía y la perspectiva. Y también sugiere reconectar periódicamente con el porqué profundo de la meta, recordar la pasión original. Interesante. Como volver a la fuente. ¿Qué otros obstáculos importantes identifica el material? Otro grande es el sesgo de confirmación. Nuestra tendencia natural, ¿no?, a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme lo que ya creemos. Sí, eso es muy humano. Y puede ser un gran impedimento para aprender de los errores o para ajustar estrategias que no están funcionando. Si creemos que nuestro método es el mejor, pues inconscientemente ignoraremos datos que sugieran lo contrario. ¿Y cómo se combate eso? Según el documento, suena difícil. Básicamente a través de la autoevaluación objetiva y la búsqueda activa de feedback externo que ya comentamos. El documento sugiere cultivar una especie de humildad intelectual, estar dispuestos a cuestionar nuestras propias suposiciones. Incluso recomienda técnicas como, no sé, designar a alguien en un equipo para que juegue el rol de abogado del diablo, pero de forma constructiva, claro. Ajá. O buscar activamente perspectivas radicalmente diferentes a la nuestra antes de tomar decisiones importantes, salir de nuestra burbuja. También están los factores externos, claro. Entornos muy competitivos, falta de recursos. Eso no depende solo de nuestra mentalidad o esfuerzo. Cierto, y el documento lo reconoce. No vive en una burbuja idealista, pero argumenta que, si bien no podemos controlar siempre el entorno, sí podemos controlar nuestra respuesta. Ahí vuelve la mentalidad de crecimiento. Exacto. Ahí vuelve a ser fundamental. Ayuda a ver las limitaciones externas no como barreras definitivas, sino como problemas a resolver, como oportunidades para la creatividad o para ajustar las metas de forma realista, pero sin abandonar el camino del crecimiento. El texto habla de adaptación estratégica en lugar de rendición. Me parece un buen término. Sí, lo es. Y finalmente menciona el equilibrio para evitar el burnout. Algo muy actual. Sí, y lo enmarca como un pilar para la sostenibilidad a largo plazo. La excelencia no se alcanza en un sprint final desesperado, ¿sabes? Es más bien una maratón que requiere gestión de la energía. El documento cita investigaciones sobre salud mental y rendimiento que vinculan el agotamiento crónico, el burnout, con una disminución drástica de la capacidad cognitiva y la motivación. Es que te quema. Claro, recomienda establecer límites claros, priorizar el descanso y la recuperación y cultivar intereses fuera del ámbito principal de esfuerzo. Y lo presenta no como un lujo, sino como una necesidad estratégica para mantener el rendimiento pico a lo largo del tiempo. Abordar todos estos retos, concluye el material, requiere planificación, flexibilidad y, bueno, una buena dosis de autocompasión también. Entonces, si tratamos de destilar la esencia de todo esto, ¿qué nos llevamos de este análisis del documento número 1? Parece que ser excelente no es tanto un destino al que se llega por arte de magia, no, sino más bien un proceso continuo. Exactamente, esa es la conclusión principal que se desprende. Es un proceso deliberado y sobre todo fundamentado. Se basa en cultivar esa mezcla de pasión y perseverancia llamada grit, en implementar de forma consistente esos pequeños hábitos atómicos, también en aplicar estrategias psicológicas validadas como la mentalidad de crecimiento, la inteligencia emocional, y en refinar constantemente el enfoque mediante la práctica deliberada y la autoevaluación rigurosa.
La clave parece ser la consistencia en la acción y la flexibilidad en el pensamiento. Y que no se trata solo de éxito profesional o académico medible externamente. Parece que apunta a un enfoque más integral que también considera el bienestar. Sin duda, en las investigaciones de Duckworth, Clear, Dweck, Goleman, Erickson, tal como las interpreta y sintetiza este documento, apuntan a que estos principios no solo construyen competencia, sino también resiliencia y, en última instancia, una forma más sostenible y satisfactoria de perseguir nuestras metas. La evidencia que recopila subraya la importancia de una práctica informada por la ciencia y una fuerte capacidad de adaptación emocional. Es un enfoque holístico, sí, hacia el desarrollo del potencial. Muy bien. Para cerrar esta explicación de hoy, y basándonos en todo lo que hemos desgranado de estas fuentes, queda una pregunta flotando, ¿no? Algo para la reflexión personal. Considerando la enorme importancia de empezar pequeño pero constante, ¿cuál podría ser el primerísimo hábito atómico, por insignificante que parezca, que se podría implementar hoy mismo para comenzar a trazar ese camino hacia la propia versión de la excelencia?